A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 20 de noviembre del año 2018. Y lo hacemos con los saludos para quienes están acá en la mesa. Gustavo Calvo, buen día. Buen día y muchas gracias por la invitación. Javier Bonilla Saus, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Póngase los auriculares porque ahora saludamos a quienes están a distancia. Susana Mangana, a quien encontramos en Madrid, España. Buen día, buenas tardes para ti. Muy buenos días, Emiliano. Efectivamente, buenos días para vosotros. ¿Cómo estáis desde una muy otoñal calle en Madrid? Bien, pónganse ustedes también, les pido, Susana, Leo, pónganse auriculares para evitar los acoples, por favor. Y vamos al último saludo para Leo Harari desde París. ¿Qué tal, Leo? Muy bien, buenos días o buenas tardes. Aquí también, ni muy ni tan, no hay temperatura, 0 grados. Bueno, es una manera de decirlo. Pasamos ya al primero de nuestros temas. Una propuesta de Francia para crear un ejército europeo complementario de la OTAN, respaldada luego por Alemania, desató un enfrentamiento con Estados Unidos, un aliado tradicional de París y Berlín. La iniciativa fue lanzada por el presidente francés Emmanuel Macron a principios de noviembre. El objetivo, según dijo, es reducir la dependencia con Estados Unidos en materia de defensa. Así lo explicaba en una entrevista con CNN. To be very direct with you, what I don't want to see is European countries increasing the budget in defense in order to buy Americans and other arms or materials coming from your industry. I think Ahí escuchamos a Macron hablando en inglés. Dice, para ser directo con ustedes, lo que no quiero es ver a los países de Europa aumentando sus presupuestos de defensa para comprar armamento u otros materiales estadounidenses. Si incrementamos nuestro gasto militar es para construir nuestra autonomía y transformarnos en un poder naturalmente soberano. La idea, ustedes saben, porque lo informamos en su momento, provocó una respuesta dura del presidente Donald Trump, que la consideró insultante. En uno de sus mensajes en Twitter, Trump escribió: durante la Segunda Guerra Mundial, en París estaban empezando a aprender alemán antes de que llegara a Estados Unidos. Paguen por la OTAN o no, eso es lo que hay que resolver. Trump atribuyó el planteo a los bajos niveles de aprobación que Macron tiene en Francia. Hasta ese punto llegó en su controversia. En respuesta, el mandatario francés declaró que los aliados se deben mutuo respeto. Y bueno, y después armó un frente común con la canciller alemana en torno a la creación de ese ejército europeo. El sábado, durante una visita oficial a Berlín, Macron dijo que ambos países deben abrir una nueva etapa en la construcción europea para impedir que el mundo se sumerja en el caos y garantizar la paz. Esta vez empezamos contigo, Leo, ya que estás ahí, en París mismo. Contanos, empecemos con algo parecido a un análisis y después discutimos. Bien, lo grueso del análisis es que la administración Trump ha demostrado no llevar en serio los acuerdos internacionales, yéndose de los más importantes que se han firmado en los últimos tiempos, ya sea el de Irán o el del medio ambiente aquí en Francia, y que incluso hablando de la OTAN dijo: nosotros saldremos o no solidariamente a defender a quien nos parezca, si nos parece. De manera que es normal que países fuertes, miembros del Consejo de Seguridad o simplemente entre las primeras economías del mundo, se preocupen un poco por si pueden contar o no con la solidaridad norteamericana en caso de tener algún problema. La verdadera frontera de guerras posibles está en parte en Europa, por el lado de Ucrania y Crimea y lo que fuera las fronteras de la Federación Rusa. Entonces, es lógico que quieran crear ese ejército. De todas formas, no es muy fácil, porque las legislaciones nacionales son las que marcan la posibilidad o no
de comandar las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en Francia el presidente tiene siempre la primera y la última palabra. En Alemania, en cambio, tiene que pasar por el Parlamento. Es decir, tener Fuerzas Armadas unificadas en un solo comando es muy complicado. Otro apunte, el de Susana. Vamos a Madrid ahora. Bueno, si a mí me parece que es curioso, siempre me llama la atención cómo los presidentes quieren establecer y garantizar la paz a través del militarismo, es decir, a través de ejércitos, a través de ir hacia una carrera armamentista que ya parece algo innegable e imparable. Y bueno, a mí me parece que es importante tener en cuenta que este tipo de dichos tan fuera de tono que tiene el presidente Trump, habría que recordarle que quizás no se necesitarían tantos ejércitos, tampoco ninguno europeo, si Estados Unidos no siguiera vendiendo armas, incluso en el mercado negro, a las agrupaciones o guerrillas que existen en Asia, en Oriente Medio, también en África. Es decir, a mí me parece que además de echar en cara a los europeos que los franceses estarían hoy hablando alemán, lo cual me parece una manera, ya lo sabemos, el estilo que tiene tan belicoso, tan confrontativo Trump, me parece que tendría que recordar que quizás hay que evitar interferir en los asuntos de terceros para no tener luego que plantearnos este tipo de soluciones que, como yo coincido con Leo y estando aquí en Europa se ve claramente, las preocupaciones, te puedo garantizar, Emiliano, de los españoles hoy no pasan por crear un nuevo ejército. Es decir, el gobierno podrá haber dicho que sí a la iniciativa de Macron, la ministra de Defensa así lo ha dicho, pero los ciudadanos españoles no están para este tipo de veleidades, no está el horno para bollos en estos momentos para hablar de generar un nuevo ejército o ver de qué manera contribuyen los países en momentos en que además la Unión Europea hace aguas en cuanto a lo que es la unión verdadera, es decir, no hay cohesión y no hay un frente unido en todos los temas. Bueno, venimos acá ahora. Sí, muy rápido, y para desconcierto de mis contertulios no voy a hablar de Trump esta vez, voy a hablar solamente de Macron. ¿Cuáles son las razones por las cuales Macron dice esta frase que Emiliano recién leyó? A mí me parece que hay un entorno que está posibilitando este tipo de expresiones, digamos, más allá de que pueda llegar a buen fin o no. En realidad, hoy yo creo que Europa, la única salida, el único callejón de salida que tiene para salir de esta especie de crisis de identidad que está teniendo es avanzar en la unidad cuando hay un montón de elementos euroescépticos llegándose a los gobiernos en distintos estamentos de la sociedad europea, en primer lugar. En segundo lugar, es cierto, como dicen ellos, que Estados Unidos y Europa han debilitado su relación últimamente, sobre todo en la salida de Estados Unidos del pacto de 5+1 con el tema de Irán o incluso con el tema del acuerdo nuclear con Rusia. También es cierto que hay un reordenamiento a nivel mundial, no lo podemos dejar de ver, es decir, Turquía, Irán, Israel propiamente dicha, la propia Rusia, China, han tenido intervenciones en la guerra de Siria donde han dejado a Europa pintada al óleo, es decir, de alguna manera poca intervención, pocos comentarios y poca decisión sobre el terreno. Yo pienso que estas tres razones de alguna manera implican que Europa tiene que decir algo, tiene que levantar la voz y de alguna manera tratar de generar algún tipo de controversia o algún tipo de idea respecto al futuro. En cuanto a Macron en sí, recordemos, yo quiero ser tan directo como él. Porque no sé si está del todo claro. Existe la OTAN, ¿no? Exacto. Ahí están los países europeos. Claro, pero en ese entorno de disfuncionalidad que está aparentemente ahora surgiendo a raíz de que Trump está plantándose en el sentido de que, bueno, Estados Unidos tradicionalmente ha sido la razón de ser militar de la OTAN, ha sido el paraguas estratégico y militar, ha sido quien ha pagado la mayoría de los costos y quiere que eso se revierta. Usando las palabras del propio Macron, él quiere ser directo, yo también quiero serlo, es decir, él no quiere que los fondos de defensa se incremente para comprar armas norteamericanas. Bueno, yo creo que lo que está proponiendo es que se incremente para comprar armas francesas. Sí, o alemanas o de otros países. Y siendo coherente, y espero que sea... no es llamativo, ¿no? Claro, y creo que Leo, que ha sido coherente en su condena permanente a la industria armamentista, deberá condenar esto también. Condenar una cosa y condenar la otra. Obviamente. A ver, antes de volver a Leo, sí, para conocer cómo reacciona ante esta provocación de Gustavo, escuchamos a Javier. Concuerdo en grandes líneas con la mayoría de las cosas que se han dicho. Sí me gustaría decir una cosa que no ha aparecido. Este conflicto que aparece ahora con cierta, digamos,
violencia, o por lo menos presencia fuerte en la actualidad, es una muy vieja discusión entre Europa y Estados Unidos. Yo recuerdo una reunión en el año 2008, que fui al Estado a una reunión de militares europeos, y esta misma discusión se armó un lío ahí entre la OTAN y las armas europeas. O sea que esto es una discusión que en el fondo ya la levantó De Gaulle. Te iba a decir eso, De Gaulle 2, el regreso. Ahí está. Entonces, estamos en un terreno que es muy viejo. Entonces, lo cual no quiere decir que no haya elementos nuevos. Uno, no solo la aparición de otras potencias, digamos, medianas, sino la aparición de una gran potencia que es China. Sí, sí. Entonces, ahí todo el escenario bilateral, o por lo menos de Guerra Fría y de dos hegemones enfrentados, queda modificado. Y entonces, efectivamente, a ver, ¿cómo vamos a jugar si aquí realmente empieza la guerra en serio? Hasta ahora es una guerra verbal, es una guerra además por mercados armamentísticos. Ese es mi segundo elemento, Emiliano. Tercero, que me gustaría dejar claro, Europa ha estado muy remisa en lo que es la generación, más allá de que ya en Maastricht y luego en Lisboa, en los dos tratados, se define y se avanza en la organización de una estructura de defensa y de seguridad interna y internacional importante. Pero ha estado muy remisa desde el punto de vista de la aceptación política por sus propios ciudadanos de este ejército europeo. Ahora, Europa no se ha quedado quieta en la construcción de las infraestructuras tecnológicas e industriales para hacer ese ejército, salvo en un tema que es industrias digitales y todos los vinculados a la informática, lo que es aeronáutica, lo que es, a ver, ¿cuál es el mayor lanzador de satélites más exitoso comercialmente? Es Ariane 5 en sus varias versiones y ya están construyendo el Ariane 6. Entonces, me parece que la actualidad tapó entre las palabras no muy felices de Macron y las siempre elegantes ladridos de Trump, tapó un problema que es infinitamente más complicado, sí, y que efectivamente Europa tiene que avanzar en un proceso de consolidación. ¿Cómo lo hará? Bueno, está bien que Macron diga, más allá de lo que piense nuestro amigo Leo, el armamentismo nadie está a favor, pero hasta ahora desde el realismo en adelante no se puede evitar las armas. Entonces, si se la vas a comprar a alguien, bueno, cómprese entre Europa y no al de enfrente. Eso me parece que es un razonamiento relativamente sensato. No con eso, hay que olvidar, y por aquí me quedo para no ocupar demasiado espacio, hay que olvidar que de todos los actores que estamos hablando, incluso de los chinos y de los rusos y todo lo que ustedes quieran, el único actor que tiene, digamos, cierta vinculación ideológica y filosófica profunda con el liberalismo y con el cosmopolitismo es Europa. Es decir, quienes se apoyan en Kant aquí no es ni la China ni Rusia. Quienes se apoyan en Kant es Europa. Entonces, si hay un agente internacional que se va a mover, bueno, yo preferiría que fuese Europa y no ninguno de los otros dos. Quedó una pelota picando para Leo Harari. Bueno, Macron es Macron para afuera y para adentro en Francia es Micron. Sí, su imagen exterior es mucho mejor que el interior. Eso por el comentario de Javier, que está tan cansado con el personaje. Yo estoy de acuerdo con Gustavo, aunque parezca extraño, en el sentido de que lo que se necesitaba era una iniciativa europea de unidad fuerte. El hecho de hablar de un ejército europeo tiene la ventaja también de que cubre los bordes nacionalistas, soberanistas, que son parte justamente del gran problema político que tiene Europa. En donde hay países que prefieren la OTAN, como Polonia, porque quieren ser aliados de Estados Unidos, cueste lo que cueste, y otros que estarían dispuestos, como mismo España. Ayer decía Susana, la ministra Robles, dijo claramente, apoyamos la iniciativa siempre y cuando no interfiera con la OTAN. Es una iniciativa política, es una iniciativa muy difícil de instrumentar y llevar adelante, salvo que ya hay cosas que están marchando. Hay cuestiones binacionales, trinacionales, de intervención rápida para casos de emergencias, rescates, atentados y cosas así. Y hay intentos de coordinación que ya llevan muchos años. O sea que no es imposible, pero lo importante de esto no es
hacer el ejército, sino hacer la iniciativa que hable de darle una nueva dinámica a Europa. Esa es la estrategia de Macron, una dinámica de juntar más fuerzas, de ser cada vez más soberanos como Europa y no como países. Sin duda va por ahí. De todas maneras, reivindico el antiarmamentismo. El rubro militar de defensa es el primer rubro en casi todos los presupuestos en Europa y en buena parte del mundo. Entonces, todos los problemas de educación, de salud, de infraestructura que vivimos protestando se resolverían nomás si la humanidad fuera capaz de sacarse de encima esa maldición de la guerra. Ajá. Sí, pero al mismo tiempo habría una cantidad de países que perderían enorme número de puestos de trabajo, ¿no? Porque esa es la paradoja tremenda, ¿no? Sí, el armamentismo da hay malas trabajo. Noticias para Leo. Los gastos militares van a aumentar y estamos hablando de un panorama donde Europa no está pagando por la OTAN lo que debiera. Por lo tanto, si Europa decidiera... Pero está pagando cada vez más. Claro, si Europa decidiera uno de los dos caminos, o crear su propio ejército o ponerse al día con la OTAN, en ambos casos los presupuestos aún aumentarían más. Así que, digamos, eso es un viaje sin retorno. Quiero mencionar, no quiero... ¿Qué dice Leo? Perdón, yo no estoy diciendo lo que va a hacer, sino lo que debiera hacer. Eso dependerá de otros elementos, de quienes protagonicen la historia. Claro, el problema, Leo, es que es una condición casi unánime de todas las estrategias de defensa, tanto en bloques occidentales como no, de que la paz la garantizan las armas. Es decir, eso es algo con lo que podemos no estar de acuerdo, pero es el panorama y la situación ideológica imperante hoy en materia de defensa. Yo quiero mencionar muy rápido, porque ya quiero cortar para dejar un poco el lugar a los demás, que el 19 de noviembre, es decir, ayer, los ministros de Exteriores y Defensas de la Unión Europea aprobaron 17 planes con perfiles militares. Por ejemplo, destinaron fondos en los próximos años para el desarrollo de misiles balísticos a cargo de Francia, Bélgica y Chipre. 10 estados de la Unión Europea cooperarán en la fabricación de un vehículo terrestre no tripulado. Alemania, España y Francia participarán en un proyecto de un dron europeo, y Italia y República Checa van a hacer un sistema antidrones. Alemania y República Checa se ocuparán del programa de guerra radioelectrónica, mientras que Austria, Croacia, Eslovenia, Francia y Hungría crean un sistema integrado para vigilar riesgos químicos, bacteriológicos y radiactivos y nucleares, a la vez que Francia se dedica a un sistema de antimisiles para tratar de contrarrestar los S-400 rusos. Es decir, Europa ya está haciendo algo en el aspecto militar, tiene una actividad interesante, pero desde el punto de vista de crear un ejército es, tenemos que decirlo, una utopía. En primer lugar, porque no se sabría quién podría integrar ese comando integrado, porque por ejemplo Alemania y Francia tienen hoy visiones estratégicas militares geopolíticas totalmente diferentes. Francia es atlantista, está dedicada a preocuparse por lo que sucede en el Mediterráneo y en el norte de África. Alemania está mirando al este porque ahí ve los peligros. Es decir, son visiones totalmente distintas. Cuando bajemos a la cancha a la hora de los bifes no va a ser posible. A la hora de los bifes. Sí. Bueno, yo dejaría los bifes por ahora, pero en todo caso no estoy de acuerdo con Gustavo en vez de articular los dos problemas, como que los polarizás. Es decir, Europa tiene decenios de trabajo en materia militar, con bandera nacional y con bandera de empresas binacionales o plurinacionales, con bandera que van más allá de lo nacional. Eso no constituye un ejército europeo, eso está claro. Para nada. Pero evidentemente no podemos dejar de darnos cuenta que todo eso está orientado a defender que las estrictas fronteras de Bélgica o las estrictas de Suecia, no. Está pensado a escala europea. Por lo tanto, lo que sí falta es la cierta institucionalidad, que es lo que tú llamaste el Estado Mayor. Claro. No lo nombraste así, el Estado Mayor europeo. El comando integrado. Pero eso, bueno, eso se supone que si las cosas van mal. Pero además yo sospecho, y creo que algunas razones son explicables, que a Europa no le interesa avanzar muy rápido en ese aspecto porque tiene que resolver el problema de OTAN. Entonces, en la medida que... ¿Y sus propios problemas? En 8 meses Merkel no está más. Claro, para empezar, por ejemplo, no sabemos quién viene, pero Merkel en algunos aspectos era una garantía. Entonces, creo que sí,
Europa tiene que caminar hacia donde está caminando. La velocidad, bueno, tiene mucho que ver con la coyuntura. Hoy aparece esto como una suerte de movimiento casi incontenible. Bueno, esto no creo que vaya a durar y depende mucho, obviamente, de la conducta de este nuevo actor, que no sé si Leo lo defendía hoy, no entendí. ¿Micron? No, Micron no, Trump, no sé si no entendía quién defendía a Trump. Volvemos para el final con Susana. Sí, bueno, yo quería pedir la palabra hace un ratito porque estando aquí uno realmente retoma contacto con la realidad europea, donde ciertamente las cosas se miran con otra lupa, se miran con otros anteojos, y yo creo que hay peligros que se viven muy cercanos aquí en Europa que no se ven o no se advierten en Latinoamérica. Me refiero concretamente, primero que nada, yo creo que a nivel de política hay una gran decepción en el eje Berlín-París con lo que ha sido la actuación en materia de política exterior de un presidente como es Trump, un presidente que, justamente lo dijo Leo, no honró los acuerdos internacionales a los cuales ya se habían adherido otros presidentes anteriores a él, y por tanto yo creo que esa decepción ha calado hondo en la administración de Macron. Yo no creo que solo esté haciendo este gesto de votar o de empujar hacia adelante con la idea de un ejército europeo pensando solamente en la venta de armas francesas. A mí lo que me parece es que hay una gran decepción con Trump y no se puede contar con él para otros peligros que creo que se advierten muy fuertemente aquí en Europa. Me refiero sobre todo a, primero que nada, el temor que genera también una Rusia que sigue avanzando, que sigue siendo una amenaza para países, por ejemplo, como los países bálticos, sin resolver todavía el capítulo de la crisis con Ucrania. Un país que vende hoy más armas, pero que además han sido testadas, han sido probadas en esa guerra que todavía continúa, que es la guerra civil de Siria, donde han intervenido no solo las potencias regionales, sino también otras extrarregión como la propia Rusia y el propio Estados Unidos. Tenemos también entonces el peligro de lo que es nuevos ataques de terrorismo islamista, es decir, hay un peligro real en Bélgica, en España, en Francia, donde ya tenemos reclusos, donde hay internos que están clasificados en categorías A, B y C. En Bélgica hay 4 categorías, hay una más, donde además se sospecha que no solo tienen simpatía por ideas salafistas, es decir, el extremismo islamista, el ideario suní extremista, sino que además son personas que han sido ya sentenciadas, que han sido enviadas a prisión por conexión o por estar vinculadas a agrupaciones terroristas que han ejecutado actos de terror. Y otros que además se están radicalizando en las cárceles, tanto en Bélgica como en España, porque buscan una redención para, de alguna manera, redimirse de sus pecados. Entonces, estas personas van a salir dentro de pocos años de la cárcel y se está hablando también en Europa de cómo trabajar esos planes de reinserción de estos reclusos para evitar que ellos puedan reclutar a otras personas en sus barrios, en donde tenemos una comunidad musulmana importante, por ejemplo, en Ripoll, en Cataluña, se vio claramente con los atentados de hace algo más de un año, lo mismo en Bélgica. Tenemos también la preocupación que hay a nivel de instituciones fuertes. Los bancos de Europa, España a la cabeza de ellos, después de los ataques de Barcelona, han incrementado medidas de seguridad para preservar los edificios, las infraestructuras. Sabemos que hay una ciberguerra, ciberataques. Todo esto se ve como muy lejano en Uruguay, en la región donde vivimos, pero aquí en Europa son peligros ciertos, y yo creo que todo eso está en la cabeza de políticos como Macron, que sabe muy bien que Angela Merkel, que si bien han tenido sus diferencias, es la mujer fuerte, es el político fuerte que tenemos hoy, lo digo en masculino, ¿verdad? Es la persona que ha sido más fuerte en los últimos años en Europa. Antes de su retirada ya anunciada a diestra y siniestra, yo creo que Macron se quiere garantizar una alianza para empujar hacia ese ejército europeo, pero a sabiendas de que va a ser muy difícil de que todos los 28 países que integran la Unión Europea estén de acuerdo en cuanto a cuánto dinero destinar para ello, qué presupuesto crear, qué fuerzas tener, etcétera. Yo creo que eso es algo todavía muy lejano, es una nebulosa, pero me parece que esto pone en manifiesto peligros que se advierten muy claros en Europa y no necesariamente en la región de Latinoamérica. Una cantidad de mensajes de los oyentes han ido llegando mientras corría la discusión de este primer tema en la mesa internacional. Interesante, una señal interesante. Los revisamos ahora durante la pausa y ya volvemos con el segundo punto de nuestro orden del día. Mencionaba varios mensajes, una cantidad de mensajes interesantes de respuesta de la audiencia a este asunto en la mesa internacional de hoy. Elijo por ahora de Eduardo, que dice: el verdadero problema es la relación franco-estadounidense desde hace 2 siglos.
son deudas recíprocas impagas eternas. Estados Unidos le debe su existencia a Francia. Esta le debe su liberación del nazismo a Estados Unidos. Sin embargo, los mandatarios estadounidenses nunca han sido reconocidos con Francia y los franceses, con De Gaulle a la cabeza, han sido eternamente desagradecidos con Estados Unidos. Es una relación de pulseadas y envidias existenciales de siempre que perfora incluso los intereses. Yo estoy de acuerdo con el oyente. ¿Te gustó, Javier? Sí. Eso. Yo le pondría un matiz. Estoy totalmente de acuerdo con el oyente, pero me parece que Macron no responde a eso, sino que juega con eso. Bueno, no sé cómo expresarlo, digamos, pero efectivamente lo que dice el oyente... Juega con esa memoria colectiva francesa. Hay un telón importante Sin donde juegan efectivamente, ¿no? Una historia que Estados Unidos en el fondo logra ganarle a Inglaterra por la presencia importante de Francia en su guerra de independencia. Y bueno, la primera y la segunda guerra, la presencia norteamericana permite que Francia gane. Leo, desde París, ¿qué dice de este apunte de un oyente? Me recuerda a un turista americano que estaba buscando las galerías Lafayette para hacerle un homenaje a ese gran general que los había ayudado a luchar contra los ingleses. Bueno, no, está bien, el marco histórico siempre sirve, pero ahora estamos frente a un problema muy concreto, pero muy concreto, que es el cambio radical de la política internacional norteamericana, que hasta hace 2 años era la de mantener un liderazgo, y que desde hace 2 años es America First, es decir, que cada cual para su lado. Eso es lo que obliga a otras ex o antiguos imperios y potencias a decir, bueno, vamos a tener que desperezarnos y recuperar nuestras propias fuerzas porque el hermanito mayor que nos estaba cuidando se va a ocupar de otras cosas. Mirá, hay oyentes más ácidos que tú con respecto a Trump. Este oyente, Leonardo, dice algo parecido, pero lo plantea en estos términos. Dada la inestabilidad ya casi payasesca de Trump, para Europa no hay otra opción que esta de ir a un ejército propio, etcétera. De acuerdo. Parece que... En el fondo es positivo.